Héctor, pues sos muy amable con nosotros siempre. Hola Héctor, buen día, gracias por venir. Y a esta hora de la mañana podemos ser optimistas, ¿no? O si te vamos a pedir contención, aparte de consejos y todo lo que solés dar cada vez que nos visitas. Gracias por estar No, gracias por la invitación. Antes vamos a hacer un repaso de todos los aumentos que ya empezaron en agosto. Algunos los vamos a ver dentro de un tiempito. Por ejemplo, el aumento en la electricidad, que empezó a regir el primero, pero por supuesto cuando lleguen las boletas, al final de este mes, veremos los efectos. Tenemos un listado de los principales. Tomamos lápiz y papel para... Los principales. Para dar cuenta de todos los aumentos que estamos sufriendo en los últimos tiempos. A ver, los vemos. Decíamos, sí, luz, gas, agua, nafta y transporte. Ahí tenés el primero, mira. Bueno, en el caso de la electricidad, en el caso de los usuarios de menor consumo, va a ser un 28%. Estamos haciendo un promedio, ¿no? En los de mayor consumo, un 20%. La justificación que nos dan es que había un desfasaje importante en ese sentido. Sí. Pero para una familia tipo, la suba en estos últimos 2 años fue de, sumando el 1500%. Bueno, ahí tenés. Aumentos de agosto. La luz te va a subir entre un 25 y un 30%. El gas lo mismo, entre un 25 y un 30%. Los colectivos, el boleto mínimo ya te aumentó 1 peso. Ten en cuenta que te va a aumentar 1 peso por mes, ¿sí? De 10 pesos a 11 pesos en este mes y así sucesivamente 1 pesito más cada mes. Te contábamos el sábado pasado que cuando lo anunció el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que no descartan otro aumento antes de fin de año. ¿Qué pasa con los trenes? En promedio estamos hablando porque depende del ramal, pero a grandes rasgos va a subir 75 centavos. En realidad ya subió un 75 centavos. Las prepagas, esto duele un montón, teniendo en cuenta las cifras astronómicas que llegan mes a mes, un 7,5%. Se trata de un aumento autorizado por el Estado Nacional, porque es un servicio que está regulado. Los combustibles ya subieron un 4%, la premium, que es una utopía, cargar premium, aparte de innecesario, la mayor parte de los autos con super anda más que bien, 8%. Y después pasaportes y DNI, que son gastos no tan habituales, pero bueno, también refleja que hay inflación. El pasaporte uno puede, hasta, no te digo justificarlo, pero puede decir, bueno, quizás el hecho de que vos tengas que viajar o que lo hagas por turismo, pero el documento... Bueno, también. A ver... Está bien, quizás estaba bajo, como dicen siempre, ¿no? Con las tarifas, estaba bajo el valor, pero en realidad se pasó de 100 pesos a 300. Sí, es un reflejo de la inflación que no cesa, Héctor. ¿Qué haces? Bueno, ahí falta el aumento de los salarios. Pero no, es un chiste. No. Es un chiste. Porque no, realmente, por un momento me ilusioné. Porque realmente el aumento de los salarios ha sido entre un 15 y un 20%. Hay un desfasaje muy grande. En diciembre del año 2015, un trabajador destinaba el 6% de su salario mínimo para pagar las tarifas de agua, de energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. ¿Qué porcentaje? El 6%. Ahora, sin estos últimos aumentos, destinaba el 21% de su salario mínimo, reitero, para pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros, sea de trenes, sea de colectivos y o subterráneos. Es decir, que un 15% de ese salario mínimo que el trabajador ahora destina además al pago de estos servicios, antes lo destinaba a la compra de distintos bienes y servicios. Bueno, de hecho, se conoció un estudio que evaluó el mes de junio y habla de una retracción del consumo del 2%, de un cambio, un nuevo cambio, porque venimos constantemente mutando, ¿no?, en la forma de consumir, pero ahora decían que el cambio es absolutamente diferente en cuanto a que la gente se restringe en las veces que va a comprar y también las marcas, ¿no? Uno antes quizás conservaba la marca y compraba un producto más chico, pero ahora directamente va a las marcas más baratas porque ni siquiera puede acceder a esa marca que antes consumía. Exactamente, se redujo el consumo de primeras marcas, aumentó el de segundas, terceras marcas y marcas propias de los supermercados.
por ejemplo, disminuyó el consumo de leche. Teníamos en el año 2015 un consumo de leche promedio por persona y por año de 44 litros. Ahora es menor a los 40 litros, un 10% Con lo que menos. eso significa, ¿no? ¿A quién afecta fundamentalmente? A la niñez, que va a tener mañana un menor desarrollo mental porque no consume leche en la cantidad necesaria que debería consumir. Y además, perdón, no, porque el tema es que los que están dejando de consumir son los que menos tienen. Claro. Que en realidad siempre consumían lo mínimo indispensable. Claro. Entendemos, ¿no? No es que tenían gastos suntuosos. Los que están dejando de consumir son los que menos tienen. Y ahí es el reflejo Claro. de la menor leche que se está consumiendo y los alimentos básicos ¿Y para el sabés lo que desarrollo. aumentó el consumo? Las polentas y harinas. Por eso es que aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina. Y también ha aumentado la pobreza y la indigencia. Yo tengo datos, por ejemplo, de la Dirección de Estadística y Censo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la pobreza aumentó en la ciudad de Buenos Aires, donde viven sectores fundamentalmente de clase media, aumentó, a ver, En los papeles de Polino. sí, estoy lleno de papel. Me encanta. A medida que van pasando las crisis se van encanta. sumando como capas geológicas Sí. los papeles. El tema es que nunca se reducen. No, aumentan. No, y, los datos esto son dificulta, esto después dificulta el trabajo. Bueno, ya lo voy a encontrar Ya lo vas mientras a estemos encontrar. hablando, pero los datos son elocuentes y esto no se resuelve caminando, porque no todo el mundo tiene tiempo suficiente para recorrer, para comprar un yogur más barato en Flores y luego comprar la carne más económica en Mataderos. Además, ya la gente caminaba, digamos, es lo que dice usted, no, tampoco tiene tiempo para ir a buscar cada producto en un lugar distinto, pero digo, en general, cuando vienen estos consejos, que a veces, por supuesto, se dan de buena fe, sin ir más lejos, el sector Polino o gente de otras Sí. ONGs, cada vez que hay un aumento en la electricidad, dan consejos respecto a cómo ahorrar, que cambiamos los foquitos, en el caso del gas, sí, que la hornalla o que el fuego que sale de la hornalla no supere el tamaño. Estoy dando ejemplos, ¿no? Que nos dan Sí. siempre de cómo ahorrar gas, cómo ahorrar electricidad, que es que hay un aumento. La cuestión es que ya se hace todo Sí, eso. Entonces seguro. cuando vuelve a aumentar, si no, es que no puedo seguir apagando hornallas, porque ya ni siquiera las prendo. O no puedo seguir caminando más de lo que caminaba antes, porque ya camino buscando precios. Teniendo en cuenta lo que dice el presidente. Acá encontré el dato. De acuerdo a la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer trimestre de este año había 491.373 pobres en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, un 16% de la población. De ese total, 131.760 eran indigentes. Y con relación igual al periodo del año 2017, hay 35.376 pobres más en la ciudad de Buenos Aires. Esto según datos de la Dirección de Estadística y Censo del gobierno de Son la ciudad de propios Buenos del Aires. gobierno. Acá Datos los, más los oficiales que sectores esos no hay. más perjudicados son los sectores de clase media media, clase media baja, que a veces por muy poco no califican para la tarifa social y tienen que pagar el valor de la tarifa plena. Y esos son los sectores sociales hoy que han perdido poder de compra, poder adquisitivo, los más perjudicados. Ni que hablar de los jubilados, los que perciben el haber mínimo, porque el aumento en el precio de los medicamentos entre diciembre del año 2015 y hace un mes atrás, hay medicamentos que aumentaron el 370%. ¿Y qué reflexión le merece cuando, por ejemplo, el gobierno, cuando aumenta la electricidad o el gas, da este argumento a grandes rasgos? En un principio los subsidios eran muy elevados, entonces hay que ir sacando subsidios, por ende aumenta las tarifas. Sí. Ahora, con estos últimos aumentos, no van a bajar los subsidios, sino que simplemente dicen que es por cuestión de inflación. O sea, Exacto. los subsidios se mantienen igual,
pero hay que aumentarlos porque, bueno, aumentó la inflación. Y acá viene la parte que dice el gobierno, dice, no, pero igual a los más desprotegidos se los protege con la tarifa social. Sí. Ese es el argumento que da el Poder Ejecutivo. Sí. Me interesa su opinión. Bueno, pero no todo el mundo accede a la tarifa social. Hay un dato concreto. La empresa Fenosa, que distribuye el gas natural en determinados partidos del Gran Buenos Aires, en la última facturación, en el sobre de donde iba la factura, venía la publicidad de una empresa financiera. No, eso es terrible. Credifácil, que ofrecía un crédito de hasta 20.000 pesos para pagar la factura de gas. Ay, por Dios, No, es una falta de respeto. Pero usted Es una ¿sí? falta de respeto. Eso está indicando, primero que ese crédito tiene un interés, Sí. pero cuando viene el bimestre siguiente va a volver a endeudarse para pagar la factura de gas. Sí. ¿Se dan cuenta a qué extremo se ha llegado? Es cierto, subsidios que existieron durante más de 12 años no se pueden quitar ahora en 3 años y medio, porque el gobierno pretende llegar a octubre del año próximo con subsidio cero, pagando el valor de la tarifa plena. Bueno, en el caso de la electricidad, según decía el ministro, todavía resta un 33%. Sí, por eso dice que este último momento... Todavía resta un 33% más. Es que este Claro. último momento es solamente inflacionario, o sea, ni Claro. siquiera es para bajar los subsidios. Claro. Ahora en octubre va a haber un nuevo aumento en las tarifas del gas, que todavía no está determinado el porcentaje. Y ese aumento tiene que ser por quita parcial de subsidio y por devaluación del peso y proceso inflacionario. No sabemos de cuánto va a ser, pero eso se va a volver a incorporar a la tarifa. Y el año próximo van a haber 2 nuevos aumentos en la energía eléctrica y 2 nuevos aumentos en el gas natural, también por la quita de subsidios para llegar a octubre del año 2019 con subsidio cero. Y casi a nivel de conclusión, si es que se puede, ¿no? ¿Hay algo que puedan hacer los consumidores, teniendo en cuenta a quienes usted representa? Y es muy poco. Por ejemplo, hay consumidores que pueden comprar lámparas LED, que van a tener un menor consumo y consecuencia menores facturaciones, pero van a tener que hacer un gasto inicial en la compra de esas lámparas. ¿Qué puedo aconsejar, si de alguna manera? Si es un matrimonio, por ejemplo, que sale a trabajar y que apaguen, por ejemplo, el piloto del calefón o de las estufas, porque se calculan que los pilotos consumen promedio por día medio metro cúbico de gas. Es decir, que si usted tiene 2, 3 artefactos, estaría economizando ahí 1 metro cúbico, 1,5 metros. ¿Y eso qué porcentaje será de la factura? Y bueno, usted en un mes, Sí. usted puede reducirlo Se nota. a un 20, un 30%. Bueno, es un montón. Pero además está esto otro, no solo que le van a cobrar menor cantidad de metros cúbicos, porque usted tiene categorías en función del nivel de consumo. Claro. Usted a lo mejor consume 1 metro cúbico menos y cambia de categoría y todo lo que consumió tiene un valor unitario menor. Claro. Entonces, la reducción de la facturación puede ser muy importante. De modo que tener en cuenta esto, bueno, habría que comprar, por ejemplo, encendedores automáticos, también habría que hacer una inversión, pero eso también puede generar una economía en el bolsillo de la gente. Seguro. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, por Sí, muy venir y por desasnarnos un poco con estos números y esta estadística que usted lleva. Pero Gracias. hay un tema importante, Sí. si tengo un segundo. Acá nadie habla de las estructuras de costo de las empresas, porque todo lo que el gobierno, los aumentos que genera, son sobre los datos que le suministran las empresas, sobre los gastos que tienen. Y habrían que hacer auditorías y controles muy severos para saber si esos gastos realmente se corresponden. Los gastos de distribución, por ejemplo, en el caso de las compañías energéticas. Exactamente. Otro día hablamos del traspaso de Edesur y Edenor. Con mucho gusto. Lo pasan a Capital y a Gran Buenos Aires. Sí, ese es un tema. Gran ese es un tema a tocar. Gracias, Polino, muy Gracias. amable. Nos está Bueno. llamando en este momento Agustina Rivas desde el móvil con el testimonio.